Saludo, pueblo de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, mi Dios, porque tú te has revelado a nosotros como Dios y nos has dejado estos detalles en tu palabra. Gracias por ella en Cristo Jesús. Amén. El versículo 19 del capítulo 1 de Romanos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Estamos hablando bajo el tema amor para el justo, ira para el impío. Y concluíamos ayer diciendo que Dios está enojado con el rumbo de la creación, que Dios no puede estar conforme. Las cosas no pueden estar peores que como están, pero estarán peores, porque la raza humana ha decidido no escuchar a Dios y vivir conforme a su propia voluntad y a sus propios deseos. Y nosotros tenemos ejemplos de sobra en la Escritura de cuando el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, se apartaba de Dios y tomaban otros rumbos. ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues déjeme decir que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Porque Dios es el amor. Pero eso no quiere decir que Dios esté sonriente con el pecado y con el rumbo de su creación. Déjeme decir que muchos amigos que me escuchan, que están por ahí, que nos escuchan, gracias por eso. Pero como siempre le digo, el escuchar no es una garantía de que usted va a conformar a Dios porque usted nos escucha, o usted escucha esta palabra que usted sabe que es bíblica. Usted escucha una palabra clara porque intentamos siempre hablar con toda claridad, pero eso no es suficiente. Es necesario que usted entienda que debe pasar de oidor, de persona que escucha, a hacedor, persona que no simplemente escucha, porque es una condición que debe escuchar, pero también usted debe recibir esa palabra, usted debe creerla, debe creer que Dios está enojado con usted, debe creer que no es verdad que usted en pecado Dios le ama, que usted en pecado Dios está sonriente porque usted está pecando. Como decía en una ocasión, que Dios está en una mecedora riéndose porque usted está pecando. No, así está Satanás. Satanás sí se puede estar meciendo en la mecedora conforme con su vida, porque recuerde que solo hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que cuando no es conforme a la voluntad de Dios, pues es la voluntad de Satanás. Entonces, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Satanás. Entonces, Dios, en su propósito, Él se nos ha revelado a través de su palabra. Todo lo que nosotros querramos conocer de Dios, debemos venir a la Biblia. Hermano, está en la Biblia, amigo, está en la Biblia. Por eso nosotros no tenemos temor de que las personas que nos escuchan puedan tomar su Biblia, puedan buscar por sí mismo en su Biblia. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer de Dios, no hay mejor lugar que la Biblia. Pero déjeme decir que para usted entender la Biblia, usted debe primero que nada recibir al Señor, porque es que entonces Dios da como regalo un ingrediente necesario para entender la Biblia, que se llama el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos ayuda a entender la Biblia con los propósitos espirituales, porque de lo contrario es un libro más, de lo contrario es una literatura más. Usted va a leer literatura. Si usted lee la Biblia y usted no tiene el Espíritu Santo, está leyendo literatura. Eso no quiere decir que la Biblia pierda su categoría y pierda su esencia de lo que es, pero es que la Biblia es un libro para discernirse en el Espíritu, para entenderse en el Espíritu, y es necesario recibir ese Espíritu y tener ese Espíritu. Entonces usted me preguntará, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que usted está diciendo? No, que para usted entender la Biblia, usted debe primero que nada oír el Evangelio, que es lo que predicamos, el Evangelio. Este Evangelio te dice que tú eres pecador. Este Evangelio no pone
en tela de juicio el amor de Dios, porque Dios es la esencia del amor y Dios ama. Eso no hay duda, pero no esté pensando que Dios lo está amando a usted cuando está viviendo en pecado. Eso es falso. Dios no tiene relación con pecador ni con pecado. Es tan así que para Dios escuchar tu clamor, tú tienes que primero pedirle perdón a Dios por tus pecados y venir ante Dios perdonado. Porque el Señor Jesucristo hizo eso posible. El Señor Jesucristo te da ese perdón. Entonces tú perdonado, tú vienes a Dios. Entonces al venir a Dios, nosotros recibimos lo que es el Espíritu Santo de Dios que viene a morar en nosotros. Entonces ahora sí podemos leer la Biblia y podemos entenderla, porque está revelado en la palabra, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que hay en la Biblia es la manifestación de quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ven a la Biblia. Y desde el primer libro que se llama Génesis, tú vas a mirar a Dios. Va a conocer el carácter de Dios, va a conocer todo lo que es concerniente a Dios. Y es necesario que lo conozcas para que veas que tú en pecado no puedes agradar a Dios. Entrega tu vida al Señor en este día y sé salvo. Dios te bendiga.